Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están? ¿Cómo sigues, Misa? Pues ahí voy. ¿Cómo? Solo nos quedamos. Ahí voy. Pues hoy tenemos invitada especial. Presenta. Mi amiga del alma, mi amiga consejera, mi amiga fiel. ¿Qué? Si fuera Goody, ella sería Andy. Jessie la vaquerita. Jessie la vaquerita. Nuestra gran amiga, hermana de Giselle, Jessie. Su gran nombre. Hermana en Cristo y hermana. Sí. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor a Gracia, una conversación donde hay lugar para todos. Y también nos iba a acompañar mi hermano Alex, pero por trabajo no pudo. Pero pues, Alex ya lo conoce. Ya lo conocen detrás de cámara y aquí sentado. Entonces, ahora tocó el turno de mi hermana, Shesid. Sí, Shesid. Shesid. S-H-C-C-I-D. A ver, pronúncialo, Pero Misa. los nombres más raros pueden existir. Jessie. Jessie. Aquí se los vamos a poner. Aquí va a aparecer Por aquí, Jessie. Shesid. Pero no para que me busquen, nada más. Porque no, pero pues gracias por invitarme. La verdad es que pues estoy muy contenta de también lejano pero formar parte de este proyecto porque pues es de mi hermana, de Misael. Entonces, pues sí, que me hayan invitado también me hace sentir pues muy contenta y como dijo Alex mi otro hermano, en su momento en el episodio, si de repente me pongo nerviosa es normal porque nunca he hecho esto, pero no importa. Pero es parte de... Pues el día de hoy tenemos un tema como que tiene más... sabemos que Misa viene de una cristiana, pero nosotras tenemos muy poco en este conocimiento del Señor, ¿no? O sea, no sé si en algún momento lo he platicado en el podcast, pero mi mamá conoció de Cristo hace como 7 años. 7 años. Sí, ya tiene como 7 años. Entonces, para empezar, yo ya platiqué mi historia, pero ¿cómo fue tu transición, hermana? ¿Cómo fue tu punto de vista desde tu Shesid, hace 7 años, mi mamá diciendo, vamos a la cumbre? No ser. Pues es que está bien raro porque, pues sí, creo que todos nos hablan, o al menos la mayoría de cristianos que yo he conocido, me dicen, pues es que yo soy de cuna cristiana. Entonces, cuando nos dicen eso es como, pero yo no. Entonces, ¿qué significa ser de cuna cristiana? Yo al principio no entendía que era alguien ser de cuna cristiana. Con el tiempo, como me fui dando cuenta, pues es cuando, pues como tú, ¿no, Misael? O sea, naces y ya eres cristiano por default. En mi caso, pues no. Por default. Por default ya. Sí. Ya después lo que venga. Pero, pues en nuestro caso no. Entonces, vivir esa transición, pues ha sido muy padre. Porque aprendes muchas cosas, o sea, sobre todo aprendes a no tener, de las primeras cosas que yo aprendí, por ejemplo, es a no tener una fe ignorante, porque a mí me decían como, así como lo comentaba, ¿no? Por default ya eres cristiano, por default, pues nuestra familia pertenece a otra religión, ¿no? Entonces nunca te pones a pensar qué es lo que tienes que hacer. ¿O qué es lo que es correcto? Solamente como ya naciste con eso, pues vas creciendo y así como te van educando, pues te van educando en estos temas. Y solo haces lo que un niño hace, seguir, ¿no? Los pasos o seguir el ejemplo o lo que tú ves. Entonces, en el momento en el que nosotros nos volvimos cristianos, que fue mi mamá la primera, pues yo no conocía. O sea, si yo hablo un poquito sobre mi experiencia, pues la verdad es que cuando yo llegué, pues no conocía nada del poder del Señor, de cómo obraba el Señor en nuestras vidas. Y yo llegué a comentarle a mi mamá como, ¿tú por qué vienes a decirle cosas al pastor? Cosas aquí de nosotros. Y mi mamá así de, pues es que yo no le dije, ¿no? Pero uno no lo entiende porque es lo que ve, ¿no? O sea, lamentablemente en el mundo pues se mueve mucho esto de andar pues en murmuraciones. Entonces es lo primero que te imaginas, ¿no? Que ya tu mamá fue y le contó al pastor.
¿no? Ya vino aquí. Entonces, a mí me pasó porque yo estaba, bueno, ya entrando en contexto de mi historia de cómo me hice cristiana, como entré aquí, pues mi mamá me invitó y mi mamá me dijo, oye, es que ¿sabes qué? Voy a ir a una reunión, pero nunca me dijo a dónde, ¿no? Pero quiero que me acompañes. Y yo no era muy cercana a mi mamá, pero en ese momento lo vi como una oportunidad de poder acercarme a ella. Y dije, está bien, pues vamos, no sé a dónde. Y cuando llegué, creo que sí me dijo, la verdad no recuerdo bien. Fue en Toluca. Sí, porque nosotros somos de ahí. Fue en Toluca. Yo iba en la prepa y en el último año y me dijo, vamos, pero y vi que mi mamá, creo que vagamente lo recuerdo, pero creo que tenía una Biblia mi mamá y yo como, ¿por qué mi mamá tiene una Biblia si mi mamá nunca ha sido como así? Y dije, bueno, está bien. Entonces fui con ella, llegué y recuerdo que estaba el pastor, que estaban todos, pues ya ven cómo somos nosotros, ¿no? De que los cristianos están en la alabanza y adoramos al Señor y todo, y pues si uno nuevo llega y dice, ay, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué están haciendo esto? O sea, eso también son de las cosas como relevantes de cuando no eres de cuna cristiana, ¿no? Sí, claro. Que entras y dices, ¿por qué todos están gritando? ¿Por qué todos están orando? Y no sé qué. Entonces ya, entré, el pastor me vio, luego me dijo, oye, siéntate aquí, que no sé qué. Era el pastor Jorge. Entonces, me dijo, de repente, o sea, al final me dijo, tú y yo, así como parada, ¿no? Y me dice, recuerdo que me dijo, tú tienes una luz, o no, algo así me dijo, como que tú tienes que estar aquí porque eres especial, ¿no? Y uno piensa, pues eso se lo dicen a todos para que vuelvan a venir. Pero pues sí, de repente me decía otras cosas que solo sabía como mi mamá. Y fue cuando yo le dije a mamá, oye mamá, pero pues, ¿qué onda, no? Ya dime la verdad, ¿por qué le estás diciendo la? O sea, no me voy a enojar, pero di la verdad. Y ya, y me dijo, no, pues yo no le dije nada. Y ahí es cuando tú empiezas a adentrarte, o a mí me pasó eso, que yo empecé como a pensar, entonces, ¿quién se lo dice? ¿No? Y cuando te surge esa necesidad de saber quién se lo dice, te surge la necesidad de conocer a ese alguien de dónde están obteniendo tu información, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces ahí es cuando yo también entro en el tema de que las primeras cosas de las que me impactaron es que tú dejas de tener una fe ignorante, una creencia ignorante, porque el Señor te llama tanto que tú buscas, a ver, las respuestas de todo. ¿Y por qué me dicen esto? ¿Y por qué esto no se puede hacer? ¿Y por qué esto sí? Entonces, creo que a todos siempre nos gusta como seguir creciendo tanto en estudios y así, y me refiero como al hecho de la escuela, de seguir preparándote, pero ¿por qué no seguirte preparando con el Señor, no? Entonces también es importante porque luego te pones a platicar con demás gente que no es cristiana. Y la verdad es que la demás gente que no es cristiana siempre te dice, ¿eres cristiano? ¿Y qué hacen? Y siempre, ¿no? Es la primera pregunta, o no sé si a ustedes se las han hecho. ¿De qué hacen? Y tú, pues nada, o sea, solo lo normal, lo que tú haces, pero diferente. Bueno, misa, o sea, yo por ejemplo, cuando me pongo a platicar con Misa, le digo, oye, pero ¿cómo es una boda cristiana? Y me dice, pues normal, o sea, porque él ha vivido toda su vida siendo cristiano, entonces para él una boda cristiana es una boda, ¿no? Es una boda normal. Pero pues nosotros sí lo comparamos, ¿no? Como de, no, es que acá hacen esto, que, no, pues acá hacen tal cosa, acá ¿no? hacen la víbora de la Sí. Por ejemplo, entonces uno dice, pues lo normal, o sea, y entonces ya cuando nosotros al no vivir todo eso con una boda normal, dice Misael, o sea, con nuestras bodas normales son otro tipo de normalidad, ¿no? Sí. Que al final todos normalizamos muchas cosas, que no debería de ser así, pero eso es otro tema. Entonces, la gente también te pregunta, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿por qué ustedes no festejan esto? ¿No? ¿Por qué ustedes no hacen tal festividad? Y así de, pues es que eso no es bíblico. Y cuando empiezas a decir no es bíblico, te dicen, ¿pero por qué? Tú, pero pues es que no viene en la Biblia. O sea, tú dime en qué parte. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que ya estás empezando a aprender cosas realmente del Señor y a lo mejor tú ni sabes desde qué momento lo empezaste a estudiar.
y tú mismo empiezas a tener esas armas, por así decirlo, para contestarle a la gente, pero conforme a la palabra, ¿no? Para que ellos también dejen, pues, de cierto modo, creo que yo, al menos yo, no sé si ustedes, pero en el momento en el que te preguntan ¿y qué hacen? Dices, es mi momento de hacerlo entrar en razón. Es mi momento de hablarles del Señor. Entonces, ¿de qué manera le puedes hablar? Pues, obviamente, yo creo que es importante también esa parte de que conozcan que realmente sabes de qué estás hablando, ¿no? Que ellos también sepan y digan, pues es que sí sabe, ¿no? O sea, es que sí lee. Y a pesar de que yo, de aceptarlo, no he leído la Biblia completa, pero ahí nos vamos a otro tema, por ejemplo. Al tema de que le preguntan a muchos cristianos, ¿no? Oigan, es que tú ya leíste la Biblia completa. Y así de, pues no. Y tú, pero pues eres cristiano de cuna, ¿por qué no la has leído, no? Y a mí se me hace raro, porque digo, pues tantos años y eso pasa. Pero creo que, bueno, el otro día, entrando en este tema, el otro día estaba leyendo un blog en donde hablaba una chica que era de cuna cristiana y decía que porque metía un poco la parte en Lucas, me parece que dice, sobre Simón, el fariseo, en donde Simón dice, Simón le hace entrar a Jesús a su casa y Simón como que ni lo pela, ¿no? Como que no le hace caso y entra una... ¿Tú te sabes esa historia, Misael? Entra una mujer y le lava los pies con sus lágrimas. O sea, le quiere dar todo a Jesús, ¿no? Y entonces le dice así como, o sea, Jesús pues sí voltea a ver a la mujer y le dice a Simón, y tú no hiciste nada, ¿no? O sea, tú nada más me abriste la puerta y luego... Entonces le dice, pues sí, pero... Y es cuando da como la parte donde, bueno, si alguien llega y le debe 50 o 500 monedas, ¿a quién vas a perdonar más, no? Pues al que le debía más, pero ahí lo veo una parte reflejada sobre, pues, ser de cuna cristiana y no ser de cuna cristiana, ¿no? Igual a veces, no sé, alguien de cuna cristiana podría pensar, bueno, pues es que yo siempre he sido de cuna cristiana, no digo que todos, o igual y nadie, solamente está en mi cabeza, pero los de cuna cristiana dicen, pero yo nunca fui a un antro, nosotros hablando como jóvenes, yo nunca tomé, yo nunca esto. O sea, el Señor me tendría que ver más a mí que a ustedes que no fueron de cuna cristiana, como comparándonos con la mujer. Y ustedes piensan que sus pecados son más grandes. Entonces dices, pues no, o sea, espérate. El hecho de que tú no hayas cometido más pecados no quiere decir que tengas más ganado el cielo, ¿no? Sí. O sea, lo importante es seguir en el amor del Señor y seguir a Cristo. Es que pasa justo lo de el hijo pródigo, ¿no? Que el que está en casa no valora lo que tiene en casa y el que regresa pues dice, no, o sea, le empieza a dar todo el papá, pero el hijo que está en casa dice, ¿cómo le estás dando todo a él si yo siempre he estado aquí contigo? Y siento que a veces pasa eso. Yo no he conocido un cristiano, tú a lo mejor tienes como más contexto, que de plano no haya así nada de, o sea, del mundo, o sea, que todo haya sido, sí, recto, línea. Yo nada más. Ay, ajá. No sé, me salió. No, y es que, o sea, sí es muy cierto eso, ¿no? Que dicen que a lo mejor pensamos los que somos de cuna cristiana, ¿no? Que tenemos ya ganado el cielo. Y mucho tiempo uno vivía engañado, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que si tú creyeres, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Sí han leído ese versículo. Ya. Y alguna vez platicando con mi mismo círculo social, pues llegábamos a eso y decíamos, no, pues ya, pues mira, si mi papá se salva, pues ya sé que yo me voy a salvar. Ajá. Y bien cierto dices, no le damos el valor o la importancia a las cosas del Señor, pues porque como lo tenemos muy cerca, o creemos que tenerlo cerca, pues pensamos que ya la hicimos. Sí. Ok, ya porque nacimos siendo cristianos, pues ya la hicimos. Y hasta es lo que a veces nos da valor para hacer las cosas que no son correctas, ¿no? Porque yo lo he dicho abiertamente, que yo nací en una cuna cristiana, pero no me sentía un cristiano, o sea, sentía que era cristino, a lo mejor, ¿no? O sea, que
hacía muchas cosas deliberadamente, pero pues porque confiaba que la salvación de mi papá ya era mi salvación. O sea, ella decía yo, no, pues si él se salva, pues yo ya me salvo. O sea, aunque yo esté haciendo esto, pues sé que por él pues voy a hallar gracia. Me salvaría. Ajá, me va a salvar a mí. Ajá. ¿No? Como que si él llega al bote, sé que si me ve abajo, pues me va a levantar. Ay, ¿No? ayuda. Sí, o sea, Sí. confiamos mucho en eso los cristianos de cuna cristiana. Pues sí, nos refugiamos en los brazos o ahora sí que en la sombra de los papás. Y es que, ¿sabes qué? Ahorita que dijiste un comentario, me acordé de cuando yo entré a estudiar a la universidad y todos eran técnicos en la carrera, traían carrera técnica. Ok. Entonces yo me sentía así como de, híjole, Ajá. y estos ya saben un montón. Ajá, sí. Entonces pasa lo mismo cuando llega a uno por primera vez a cristianismo y yo pensé, pues todos somos nuevos, todos apenas tenemos poquito en Cristo, ¿no? Y de repente, no, yo años, no, yo ya predico y... en el versículo, en tal página de la Biblia y tú, ¿qué? Sí. Yo nada más he leído el inicio, el versículo 1 de Génesis 1:1. Y ni me lo sé. Y ni sé cómo empieza. Pero sí pasa mucho eso, o sea, uno piensa también, va a la iglesia y ve a todos súper cristianos, los más cristianos de los cristianos, y tú dices, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, pero es que luego es gacho también, esa posición luego es fea. O sea, ser el cristiano, el que todos suponen que ya sabe, es bien gacho. Porque fíjate, apenas me pasó algo en estos días. Yo siempre he sido muy nocturno, siempre desde la secundaria yo siempre he sido de noche. Incluso cuando salgo, siempre es en la noche, pero les hablo que, o sea, yo regreso a mi casa, no sé, 3, 4 de la mañana, 5, y siempre, toda la vida. Y apenas en estos días salí con unos amigos y se integró un chavillo nuevo. Y llegando a la casa el otro día, platicando con mi papá, me dice, oye, ¿y sí le hablaste a la mamá del muchacho? Le dije, pues hablarle como, ¿para qué o qué? Me dice, no, pues es que tú, que ven que eres de los grandes o eres el adulto, por así decirlo. Me dice, pues que le pidieras permiso, como que le pidieras permiso a su mamá. Y yo a lo mejor sí le dije a mi papá, le digo, pero es que, a ver, o sea, como ahora es mi chamba educar al hijo de esta señora. O sea, lo conocen, tu papá lo conoce. Sí. Le digo, o sea, ahora es mi chamba. Y eso que te digo me ha pasado toda la vida, ¿eh? O sea, si salgo con alguien de la iglesia, me dicen, oye, ¿sí le avisaste a tal persona? Porque tú no Y le avisabas a yo tu mamá. siempre, y no, o sea, y siempre les he dicho, así a mi papá siempre he dicho, es que no entiendo por qué es mi trabajo educarlos. Digo, pues si se supone que su mamá es ella, o su papá está ahí, le digo, o sea, como, ¿por qué yo tengo que estar cuidándolo si él quiso venir? Y bien lo formo en esta, ¿no? O sea, eso mismo lo pongo en contexto con esto. A veces piensan, ahora sí que los cristianos nuevos, que ya porque eres cristiano de así, de cuna, tú ya lo sabes todo, tú ya no te equivocas, tú ya no haces cosas malas. O sea, lo que yo he pensado sobre aquellos de cuna cristiana, o son los que siempre, o sea, ya de hijos de los de cuna cristiana, los que llevan años en la iglesia, que ya lo tienen todo, que están todos bien dentro de la iglesia, ¿no? Tú los ves cada domingo, los ves en cada servicio y piensas que están bien, pero creo que no nos ponemos a pensar también en que ustedes, o sea, ya nosotros si viniera alguien más de fuera, que nosotros también adentro tenemos nuestras luchas, ¿no? Que nosotros adentro también de repente llegamos y llega un momento en el que tampoco hemos tenido esa identidad con el Señor. O sea, estamos perdidos dentro de la iglesia también, Sí. ¿no? A veces no sabemos qué hacer, a veces a veces le servimos al Señor y estás llorando por dentro, ¿no? Estás llorando porque no estás bien, pero dices, pero estoy aquí por el Señor. Pero hasta que entiendes eso, es cuando dejas fluir todo, ¿no? Dejas fluir muchas cosas. Y así como nosotros adentro de la iglesia también buscamos nuestro lugar, porque pongámoslo así, ¿no? La gente afuera también de repente piensa, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Y tengo que ser feliz, ¿y en qué voy a trabajar? Y no sé qué. Y nosotros adentro creo que ya cuando entendemos como el propósito del Señor, dices, ¿pero en qué voy a servir? Tengo que estar bien. ¿Qué ejemplo le voy a dar a los nuevos? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hermanos? O sea, a mis hermanos en Cristo.
Y también no nos ponemos a pensar como en eso, ¿no? En que todos seguimos teniendo nuestras luchas y es que todo lo queremos obtener, pues sí, solamente como pensando también que yendo a cada servicio, pues ya lo puedes obtener, cuando en realidad lo tienes que trabajar, ¿no? Sí. En realidad tienes que trabajar todo eso, porque muchos te dicen, es que tienes que encontrar el propósito del Señor. Y así de, pues sí, pero si ni conozco al Señor, si ni conozco a Jesús, ¿cómo voy a encontrar mi propósito? Entonces siento que todo es parte del mismo proceso. Y todo se forma primero con la identidad. Si tú no sabes quién eres o qué vas a hacer para el Señor, pues no puedes seguir los pasos, la identidad, empezar a conocerlo, empezar a estudiar del Señor, enamorarte del Señor, porque eso también es algo que se aprende. Y yo lo comentaba recientemente, o sea, yo no había aprendido, a mí me decían, pues enamórate del Señor o tienes que estar enamorado del Señor para hacer las cosas. Y yo decía, pero ¿cómo me doy cuenta de que ya me enamoré del Señor? Y la verdad es que no te das cuenta cuando sucede, pero solo un día te pones a pensar en que ya haces las cosas e inconscientemente ya estás pensando en agradecer al Señor las bendiciones que te está dando en tu día a día. Y ya lo haces tan inconsciente que hasta que te pones a pensar en qué momento me enamoré del Señor, dices, pues claro. O sea, en el momento en el que me desperté dije, Señor, gracias por dejarme abrir los ojos. O sea, en ese momento ya te das cuenta de que estás enamorado del Señor, pero nadie te enseña cómo hacerlo. O sea, es algo que tienes que tener personal. Pero eso, o sea, por ejemplo, comentábamos en varios podcasts que justo yo no sé cómo me enamoré del Señor. O sea, yo digo, pues enamórense del Señor. No sé cómo, no me pregunten, pero enamórense. No hay pero entonces eso, ahorita llegando como a la conclusión, es con la comunión con Él. O sea, Sí. con el hecho de que sí tienes que congregarte, que sí tienes que empezar a servir, porque dices, una anécdota tuya. O sea, yo empecé a servir porque el pastor me dijo que empezara a servir. Ajá. Pero yo no quería servir porque sabía que a lo mejor traía cositas que todavía tenía que preparar, ¿no? Y dicen, o sea, si tú te esperas a acercarte al Señor cuando estés listo, nunca pues te no. vas a acercar. No, porque todos somos imperfectos. Es lo que comentábamos, o sea, la verdad es que si nos ponemos así, también nos hablan sobre santidad, ¿no? Pero también tienes que conocer qué es la santidad y qué es tu santidad. Y a la primera iglesia, por ejemplo, a la que yo llegué, pues era, seamos honestos, hay iglesias light y iglesias en donde sí te dicen, o sea, con mirar mal a alguien ya estás pecando, ¿no? Sí. Y unos dicen, ay, eso es bien exagerado. Y yo siendo honesta, yo necesito que me hablen así. Sí, justo o sea, yo necesito, ¿no?, que me hablen así de, a ver, no puedes hacer esto y esto y esto. Nada de que, ay, a ver, vamos, todo es amor, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer una dinámica y nos vamos a conocer. Y yo, no, o sea, eso a mí no me sirve. A mí díganme qué me va a pasar si no hago bien las cosas. Y cómo, ajá. Entonces, donde llegamos, pues sí, ¿no? O sea, ahí te decían, a ver, si tú no estás en santidad, no puedes hacer esto. Y una de esas cosas es, tú no puedes servir si no estás en santidad. Entonces te pones a pensar, y tienes que buscar qué es santidad. ¿Y no? Te pones a buscar qué es santidad. Ah, pues es estar en comunión con el Señor, es hacer lo que te dice el Señor. Pero si nos vamos a santidad, pues seamos realistas, o sea, y lo ha comentado el pastor Armando. Pues nadie somos dignos de estar en ningún lugar, ni de pisar la iglesia. Pero pues ahí es cuando ahora te vas a la misericordia del Señor y dices, pues el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y te da las oportunidades de servir, porque pues ahora yo que soy parte de servir, ¿no? Si lo podemos llamar así, que es un servicio que tal vez no es como un ministerio, que no es como danza, que no es como tal, pero sabes que lo estás haciendo para el Señor. Entonces el impacto que tiene a mí, yo por eso decía, yo no quiero servir en nada porque sé que no estoy bien, porque donde yo aprendí así a la mala fue que, bueno, no a la mala, sino rudo, que me dijeron, pues tú si tienes ahí un pecadito, pues no. Y eso también es parte de aceptar quién eres, ¿no? Aceptar que no haces cosas que no están bien, pero te aferras más al Señor y dices,
ay, pero me voy a agarrar y de ahí. Que eso también forma nuestro carácter, que ahí nos podemos ir a otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo ya preguntándoles como si yo fuera la... Sí, que A ver, contéstenme. Oye, Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Señor te enseña a formar tu carácter? Que es otra de las cosas que tienes que aprender, ¿no? Nosotros, al no ser de cuna cristiana, al ser cristianos, pues te tienes que enfrentar también al hecho de que tu círculo social pues acepte tus cambios, tus cambios. ¿Y qué pasa ahí? O sea, bueno, tú no sé, Misael. Bueno, también tienes como, te acercas también a gente que no es cristiana. Entonces, ¿de qué manera tú a tu círculo social, pues de repente te dice, ay, ¿cómo no puedes hacer eso? Ay, ya no eres igual. Y eso también es un impacto bien grande como en tu carácter. Te pegó, ¿no? Antes. Fíjate que ahorita que tocamos el punto, empezando desde el enamoramiento, ¿no? Yo mucho tiempo, yo ya llevo, ¿cuántos años? Como cerca de 14 años en el Ministerio de Alabanza. Y empiezo así, ¿no? Para darles contexto. Pero al inicio, yo todavía estaba y no estaba enamorado. Fíjate, a mis 17, 16 años de ser cuna cristiana, no sentía ese enamoramiento hacia el Señor. Y pasaban muchas cosas, ¿no? Me decía, yo cuidaba mi imagen, pero porque mi papá me decía, ¿sabes qué? Tienes que cuidar esto porque los hermanos van a decir esto, ¿no? O tienes que dejar de hacer esto porque los hermanos van a decir esto. Y llovían las pedradas de los hermanos de la misma iglesia que decían, no, pues es que como él, que se la pasa jugando atrás, o como él que a lo mejor, no sé, hace tales cosas en su escuela, o no sé cómo él que sale con X muchacha de su trabajo puede estar sirviendo, ¿no? Y cuando hice el cambio, que no tiene mucho tiempo, cuando ya sentí ese enamoramiento que tú comentas, que ya empecé a cambiar, pero no por la imagen que yo transmitía, sino que por la imagen que yo le daba al Señor, ¿no? Porque muchas veces yo estaba en fiestas de la prepa y mismos amigos, porque yo siempre a todos les he dicho, yo siempre he dicho que soy cristiano, pero mismos ellos se jactaban y burlaban y decían, no que tú eres cristiano y ¿qué haces aquí? En ese tiempo salía con una muchacha que le gustaba mucho bailar. A mí no me gusta bailar, pero yo aprendí a bailar por ella. Y cuando salía ahora sí que de la pista, siempre me decían, pero pues no que eres cristiano, ¿por qué bailas? ¿No? Y detalles así que a la hora de la hora, y respondiendo ya a la pregunta, o entrando más bien en el contexto de la pregunta, cuando empecé a cambiar, cuando de esa muchacha y todo eso, yo ya no bailaba, yo ya no iba a las fiestas, yo ya no me reunía con ellos, pero incluso salía con mis amigos, nos reuníamos, y ya es donde me empezaban a preguntar. Me decían, oye, pero tú ¿por qué no tomas? O sea, sí te dice la religión que no tomes, o ¿por qué no bailas? ¿Por qué no sales a fiestas con nosotros? Más, ¿por qué no dices groserías? Y detalles así, ¿no? Y yo siempre, ya cuando entré en contexto con el Señor, siempre le decía, es que a mí no me gusta. Y mi explicación era, es que a mí no me gusta. Me decían, no, pero es que la iglesia te lo dice. Le dije, sí te lo dice, pero a mí no me gusta. Le dije, y no me gusta, pero porque no me gusta hacer quedar mal al Señor. Y yo le decía, mira, muchas veces, cuando salí en las fiestas, me decían, no que eres cristiano. Le digo, y no me gusta hacerlo por eso. Le dije, yo gracias al Señor, y yo le agradezco mucho a Él, que a mí nunca me gustó tomar. A mí no me gustaba las drogas, a mí no me gustaba estar enfiestado. Yo padecí mucho desde chico, que nunca me ha gustado que la gente me esté así como sofocando. Y digo, Señor, gracias porque hasta en eso me cuidaste y no me permitiste entrar más a eso. Y yo lo que les digo es eso, o sea, a mí no me gusta hacer quedar mal al Señor. Y gracias a eso mismo que he estado cuidando y he estado trabajando eso, platicando con mi mamá, porque luego salen detalles en la iglesia, ¿no? Que siempre van a estar. Pero ahora el detalle era que porque llevaba camisas con la manga corta. Le dije, o sea, fíjate cómo es el enemigo, que cuando ya no te encuentra nada, empieza a buscarte más cosas, ¿no? O sea, que tú dices, o sea, ya no me puedo ni vestir, o sea, me quieren ver con suéter cada 8 días. Sí. Y ay, no, con el calor que hace.
Y yo creo que llega uno al punto de ese, ¿no? Cuando te das cuenta que estás enamorado y que dices, pues he estado trabajando en las cosas o en los detalles que he tenido, ¿no? Y que ya ves y dices, pero ahora ya te empiezan a atacar por cosas que a lo mejor a ti te parecen absurdas, ¿no? Y yo he entendido eso, que eso siempre va a estar. Y lejos de que sea una acechanza del enemigo y para tumbarte, pues yo lo tomo como algo bien, ¿no? Que digo, o sea, como no pudiste del otro lado, ya estás fregándome ahora del otro. Pero pues mira, y gracias al Señor, yo siempre me mantengo en que pues su soberanía está sobre mí, y pues mantenerte y seguir trabajando en eso. Y aún con mis amigos, como dices en la pregunta, yo a mis amigos siempre les he dicho, y al ratito que los voy a ver, siempre, hasta si un día vienen, van a ser ellos testigos de que siempre les he dicho, yo no vengo más que para que te vuelvas cristiano. Le digo, mira, va a llegar el día en que tú te vas a volver cristiano. Siempre chanceando les digo, no, pues yo no vengo a verte, yo vengo a hacerte cristiano. Y detalles así, ¿no? Porque ellos sí son amigos, no malas personas, porque son excelentes personas, son personas que ayudan y todo, pero pues no son muy devotos a ninguna religión. O sea, ellos siempre nos hemos respetado de eso. Yo respeto lo que tú crees y ellos respetan lo que yo creo, pero siempre, entre broma y broma, siempre digo, amigo, tú vas a terminar siendo cristiano. O sea, siempre les digo, vas a terminar siendo cristiano. Y ese ha sido el cambio con mis amigos, o sea que cuando me vieron cambiar, pues sí me preguntan que por qué o en cosas así. Yo siempre les he platicado que a mí el Señor me ha bendecido en gran manera y hasta en cosas que me parecen absurdas, en detallitos. O cosas que luego ya ni te acordabas. Ajá, sí, o sea, detallitos así que dices, ay, ¿cómo? Que luego ya lo tienes y dices, yo siempre había querido uno. Sí. Ajá, algo así. Y platico con ellos y me dicen, no, la neta sí. Y algunos sí me han dicho hasta sí, yo creo que sí voy a volver cristiano. Y me dice, porque te va bien. Y le dije, es que es eso. Le digo, es que es eso. O sea, sí, pero por conveniencia, como que tampoco. No. Pero lo hablábamos también cuando estábamos con Marx, o no sé si era por Marx, pero que justo tu bendición también recae sobre los que te rodean, ¿no? Recientemente me pasaba con un amigo que estábamos mandándonos mensajes de audio y dice que se quedó en el coche para contestarme un mensaje. Okay. Y dice, ya, arranqué, me fui. Dice, ¿y tú crees que acababa de pasar un accidente? Y dice, en una calle donde es casi imposible que un coche se meta de reversa, chocó contra un taxi. Dice, y acababa de pasar, o sea, se ve que acababa de pasar. Dice, entonces, si yo no te hubiera contestado ese mensaje, igual me hubiera tocado a mí. Entonces sí me dice, es que tú tienes suerte. Y yo apenas como que sabe el contexto de que soy cristiana, pero sí pasa como de, es que no es suerte. ¿Cómo te explico que no es suerte? ¿No? O sea, cuando platico mucho con mi primo, porque yo tengo un primo que me llevo muy bien con él, y siempre me dice, no, es que me dice, tú y tu hermano tienen un montón de suerte. Le digo, mira, amigo, eso que tú le llamas suerte, yo le llamo Cristo. Eso que tú le llamas que es fortuna, o buena fortuna, le digo, yo le llamo Cristo. Le digo, yo no creo en la suerte. Le digo, para mí mi suerte es Cristo. Y esos comentarios, como que el Señor nos da la gracia para poder soltarlos en el momento justo. Sí. Yo sé que el Señor es bueno y Él te provee. Dice que la palabra del Señor que cuando tú necesitas al Espíritu Santo, Él entra en acción, ¿no? Y yo siento que son esas partes donde el Espíritu Santo ha entrado y ha permitido engrandecer a Cristo. Son esos detallitos. Yo siempre le digo, no, pues es que es Cristo. Digo, ya vuélvete cristiano y vas a ver. Como él ya sabe de Cristo, pero se alejó y siempre que se haya oportunidad lo estoy molestando. Le digo, es que ya vuélvete cristiano. Digo, no sé para qué estás batallando. Luego más ya conoce, Ajá. ¿no? Y a ti, She, ¿no te ha pasado como, o sea, tipo esas experiencias de que dices, bueno, yo ya soy creyente y no quieres esperar el momento para decirle, sí, Cristo es la solución? Hay un meme, ¿no? De eso, ¿no? De que justo dice Pues es como, que Cristo es la respuesta. Yo no veo memes. Es que la verdad, yo sí yo veo, no pero no cristianos. O sea, no No. sé qué es peor. Pero la verdad es que a mí, yo lanzo comentarios así, pero es que ya saben que nosotros con los amigos y en la familia y en la iglesia somos personalidades diferentes. Yo sí, a mí sí me pasa mucho. Bueno, no es como que cambie mi personalidad, pero la verdad es que soy muy diversa tratando a todos, Sí. o sea, como que a todos me acoplo, ¿no? Entonces ese tipo de comentarios yo los hago como más en broma, ¿no? Como decir,
ay, pues es que, ¿quién me ayuda o por qué me pasó esto? Y yo, pues Diosito te ayudó, amigo. O sea, y yo a veces lo digo y digo, es que, y me dicen, ¿por qué te va bien, Chessy? No sé qué, ¿no? O, ¿por qué estás también con tus papás o con tu familia o así? Y yo, pues Diosito es mi amigo. Así les digo, pues Diosito es mi amigo, ¿no? Entonces son pequeños comentarios que la verdad yo, ahorita se van a enterar ustedes, que yo no me he propuesto hablarle como al menos a mis amistades del Señor, porque creo que también es parte del aprendizaje, o sea, al yo apenas estar conociendo o del Señor todavía más, digo, espérame, o sea, primero déjame ver cómo el Señor va a tratar conmigo y qué me va a decir a mí y, y te hablo del Señor. Pero lo que sí hago y lo que luego me dice mi mamá es que pues yo antes pues tenía noviecillos, ¿no? Por ahí. Ahora ya no. Pero antes, mi hermano pero antes mi mamá me decía, es que ese es tu propósito. Y yo, ¿cuál? Porque yo los llevaba a la iglesia. No, ajá, algo así. Porque yo los invitaba a la iglesia, ¿no? Porque yo les decía, mi mamá era como de, no, pero si te vas a casar con alguien, bueno, ¿no? Claro. Tiene que ser, ¿no? O sea, entonces yo con el noviecillo antes, así era como, bueno, pero vente, vamos a la iglesia. Ajá. O sea, si sí quieres estar conmigo y si me quieres, pues vamos a la iglesia. Yo les decía. Y pues ya, ¿no? En el enamoramiento, pues te decían que sí. No, entonces a cualquier lugar te siguen, ¿no? A cualquier lugar te siguen y yo los jalaba a la iglesia. Pero pues para que me acompañaran. Y mi mamá, no, ese es tu propósito. Tú tienes que traer a personas a la iglesia. Y así como que año con año me decía, ve con tus amigos y diles, y porque eso es lo que tú tienes que hacer, a eso te mandó el Señor. Y yo no lo veía así, ¿no? Y yo, pues no, porque no se quedan, o sea, nada más vienen por mí. Entonces, pues desde ahí yo empecé a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué quiere el Señor de mí o qué tengo que hacer? Hasta la fecha, la verdad es que aún no lo sé. Todavía lo sigo buscando, pero creo que me he acercado mucho más al Señor. Sobre todo recientemente en formar mi carácter. Hay muchas cosas que me han pasado y como ahorita se los comentaba, al no ser, al apenas conocer hace pocos años del Señor, también tuve que formar y sigo formando mi carácter, por ejemplo, con mi familia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, todos, la mayoría, pues no son cristianos. O sea, creo que los únicos que nos volvimos así, pues fuimos mis papás y mis hermanos, ¿no? Que son 5 contra, ¿cuántos somos? ¿80? O sea, y no es como estar en contra, sino, pues es que muchos iban y te dicen, pues, ¿qué es esto, no? O sea, yo soy de otra religión, porque es lo que te dicen, ¿no? Es una religión y tú no, pero ¿cómo te hago entender que y luego, es eso? O sea, la mayoría es como de pueblo, o sea, no es por nada, somos de pueblito. Sí, somos. Pero de repente la gente de pueblo suele ser un poquito más cerrada, ¿no crees? Y entonces como que siento que les cuesta como más trabajo como decir, no, es que yo siempre mi santito, es que siempre eso es parte mi fiesta, yo siempre estoy, y es como más complicado. Aquí la ciudad siento que es como que un poquito más abierto, pueden como que abrirse al hecho de a lo mejor hasta ir, pero acá es así como de, no, una vez mi papá invitó a su familia, pero por su cumpleaños. Dijo, ¿quieren que estén conmigo en mi cumpleaños? Y ahí los llevó. Es una historia muy triste. pero justo, o sea, como que dijeron, venimos y ya, adiós, ¿no? O sea, como por el compromiso. Pero por ejemplo, ese es un claro ejemplo que deberíamos hablar al respecto. Eso también es otra parte importante. Por ejemplo, derivado de esa historia del cumpleaños, el contexto de cómo yo lo viví. Pues sí, ¿no? Invitamos a la familia que por eso decía que es algo bien importante también. A ver qué opina. Invitamos a la familia de mi papá por su cumpleaños, que es en enero. Y pues fueron, que fue hace 2 años, hace 2 años más o menos. Uh-huh. Entonces fueron, pero mi papá les dijo, no, voy a hacer una comida y así, pero yo no quiero regalo. Yo lo que quiero es que pues me acompañen a un servicio, ¿no? Íbamos en una iglesia que estaba ahí por nuestro pueblito.
Entonces así de, sí, que no sé qué, sí vamos, y así. Y a mi papá, la verdad, es de esas personas que le fascinan su cumpleaños, o sea, su cumpleaños los hace muy felices. Entonces, pues eran sus 50 años y ya, ¿no? Y les dijo, yo no quiero regalo, yo nada más quiero que pues vayan y me acompañen y vayamos a un servicio todos juntos, ¿no? Con mis hermanos y así. Entonces fueron al servicio y todo. Y después del servicio los esperamos como en la comida, porque mi papá les había preparado una comida. Y de 7 hermanos, solo fue uno a comer. Y yo me sentí muy mal, la verdad, porque dije, es mi papá, o sea, lo hace muy feliz su cumpleaños y no están aquí. Y no es por hablar mal de los demás, porque no es así, pero sí te genera un sentimiento raro, o en su momento me lo generó, porque ¿dónde estaban todos? Estaban en una comida que era del santo del pueblo donde está mi abuela. Y es que da la casualidad que mi papá cumple el mismo día que se celebra la fiesta de ahí. Entonces dices, o sea, te pones a pensar y dices, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que estás haciendo devoción a un alguien que no existe, si lo queremos ver así físicamente, que estar conviviendo con alguien que tienes celebrar aquí? A tu hermano. Ajá. Entonces, son ese tipo de cosas con las que también uno tiene que trabajar, ¿no? Y dices, bueno, pues paso por algo y te forman el carácter, pero te lo forman diciendo, ok, o sea, el Señor está trabajando conmigo, no con ellos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que aprender yo? Pues a no tener rencor en mi corazón, a perdonar, a saber que muchas cosas que te enseña el Señor, te enseña el Señor en ese tipo de situaciones, que tú tienes que sacar lo mejor, ¿no? Que tienes que sacar lo que tú aprendiste. Y eso que vas aprendiendo, seguirlo trabajando y seguirlo trabajando y seguirlo trabajando. Recientemente también me han pasado una serie de situaciones que yo me puedo enojar con el prójimo, con el hermano, y después digo, ¿pero por qué yo tengo que tener eso en mí? O sea, quien tiene que trabajar, pues es la otra persona. Yo voy a trabajar, pero no en lo que él se está equivocando, sino a mí el Señor, por medio de esa situación, ¿qué me está enseñando? Yeah. ¿Qué tengo yo que hacer para no sentirme así? ¿No? Y buscar más al Señor y estar en paz y dormirme en paz y siendo también, como lo comentábamos, también en la iglesia. O sea, a Jesús no le va a importar, o sea, y al Señor no le importa tampoco, si eres el mejor estudiante, si eres el que mejor ministra, si eres el que mejor da liberación, si eres el que mejor ora, el que ora más bonito, el que canta más bonito. O sea, eso no le importa. Lo que le importa es que te parezcas a Jesús. Y dices, sí es cierto, y eso es bien fácil, en teoría. En teoría, porque a veces nuestra parte humana pues nos jala, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, la parte humana de repente te quiere jalar, que aquí, que allá, y después dices, no, espérate, pero ¿dónde estoy plantado? Pues en la roca, que es el Señor, ¿no? Entonces, el Señor, ¿qué le va a agradar al Señor que yo haga? ¿Por qué me tiene aquí? Y esa es parte de lo que yo he vivido como, o sea, un poquito de lo que he vivido o he aprendido con el Señor. Por ejemplo, la relación con mi familia y mi familia más cercana, que me refiero a mis 2 hermanos y a mis papás, pues ahora todavía es más, siento que somos más unidos, porque a pesar de tener personalidades muy distintas, cada uno, así como en todo, siempre hay algo que nos une y es el Señor. O sea, nuestro tiempo de calidad de familia es siempre estar con el Señor, porque es cuando nosotros nos vemos. O sea, ya aquí se van a enterar, por ejemplo, yo no vivo en casa de mis papás, ya no, porque trabajo en la ciudad, ¿no? Entonces, mi tiempo ahora que disfruto con mi familia, pues es los tiempos de domingos en servicio con el Señor, ¿no? Y muchos pensarán, pues si no estás enamorado del Señor, piensas y dices, me voy a levantar a ir al servicio, pues para ver a mis papás, ¿no? Pero yo digo, no, voy a estar con el Señor
y porque el Señor me da la dicha de cada domingo ver a mis papás, ¿no? O sea, no es que no estén en segundo plano, o sea, mis papás no están en primer plano porque en primer plano está el Señor, ¿no? Tienes que trabajar para el Señor, tienes que hacer las cosas. Y también la gente. Y está de plus, pues ya lo demás viene por añadidura, ¿no? Como bien decimos. Entonces, son muchas las situaciones en las que tú te das cuenta de lo magnífico que es el Señor en tu vida. Y es que yo digo, está bien padre porque, porque, como les comentaba al principio, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte en la que me gusta todos los días. Uno de mis dichos también es, todos los días tienes que aprender algo nuevo. O sea, yo no me puedo ir a dormir si no aprendí algo nuevo, aunque sea un nuevo color, ¿no? Y en esta parte, poniéndolo como ejemplo en las cosas del Señor, yo todos los días trato ahora de buscar esa parte nueva que el Señor me va a enseñar, ya sea en el trabajo, en la vida, en un mensaje, en una imagen. Siempre el Señor me habla algo nuevo. Y antes me hablaba de la manera en la que creo que yo me he dado cuenta de que he avanzado, la verdad, en las cosas del Señor. Porque antes me pasaba que yo veía el teléfono y así, y veía una imagen y decía, ay, sí me está pasando esto. Pero imágenes así bien tristes, ¿no? Así como de, no te rindas, el Señor siempre va a estar contigo. Y tú así de, sí, hoy sí me rendí, ¿no? O sea, imágenes así. Y ahora las leo y solo leo cosas que yo sé que ya aprendí en algún momento. Y solo el Señor me lo está recordando. Entonces ahora las leo o veo este tipo de cosas y digo, ya no son cosas como tristes, ¿no? Como de, tú puedes, no sé qué. O sea, ya son cosas que el Señor me ha enseñado que digo, claro, o sea, que no se te olvide. Que está en primer lugar el Señor, que tienes que trabajar para Él, que tienes que reflejar su amor, que no tienes que ser como el mundo, que no tienes que ser como los demás. Entonces, creo que es una de las cosas en las que tú también te das cuenta de que estás avanzando con el Señor. Y es que ahí en ese tipo de situaciones, como lo que comentas del contexto de mi papá, hemos aprendido a crecer porque, bien lo dice el pastor, el cumpleaños pues es para darle gloria al Señor, hasta en eso de que nos tiene un año más aquí, ¿no? Y que ya no te lastima el hecho de que digas, bueno, pues ya no se festejó mi cumpleaños, sino que, oye, Señor, yo con que te tenga a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, dice una canción, porque ya no te afecta el hecho de que a lo mejor no vayan tus hermanos, o sea, qué gusto, ¿no? Dices tú, es el plus, el plus que estén ahí, pero el Señor está contigo. Entonces, de repente como que nos cuesta mucho trabajo entender esa parte y transformar esa parte en algo positivo, porque también nos enseñan a que siempre tenemos que estar bien, a que tú no puedes tristear, ¿no? Tú como ya eres cristiano, tú ya tienes a Jesús en tu vida, tú ya no puedes estar triste. Y es todo lo contrario, muchas veces se vale que bajonees, se vale que te sientas mal, pero ¿qué es lo que estás haciendo para que no estés así? Dices tú, puedo ir a un servicio y decir, oye, la neta, esta semana estuvo horrible y así, pero bueno, aquí estoy, Señor, y te vengo a servir y estoy enamorada de ti, porque estoy enamorada de ti, vengo y me pongo aquí enfrente. Pero la verdad es que si por mí fuera, yo no lo haría. Fíjate que a mí, en eso de la familia, retomando eso, fíjate que yo he aprendido a que mi familia está en Cristo. Porque yo lo he visto también, o sea, mi papá, que a pesar de que es pastor, pues tiene como 12 hermanos. Y de esos 12 no vemos a ninguno nunca. Cuando los vemos sí es agradable, los saludamos bien y todo. Pero ha pasado en alguna ocasión nos reunimos todo y luego llega un punto hasta que, lejos de ser incómodo, como que es aburrido. Porque muchas veces, digo yo, mi plática y la plática de mi papá, pues siempre es Cristo, ¿no? Siempre estamos hablando, y a mí me gusta mucho hablar de mi música, o sea, yo les hablo de tecnicismos de música y todo, pero pues no compaginamos. A que, por ejemplo, cuando salgo con ustedes, yo prefiero salir con ustedes y con perdón de mis primos y todo, que salir con mis primos. O prefiero estar con ustedes, con mis hermanos en Cristo, que estar con mis tíos.
Apenas hicieron una reunión por el hijo de una de mis primas. Y fue cristiana la reunión. Pero llegué y le digo, mi papá, estaba ahí y le digo, no, pues yo ya me voy. Digo, pues es que no tengo nada que hacer aquí. A que cuando salimos con nosotros, que digo, como dices, ya se van a enterar ustedes, pero pues salimos a comer o luego estamos chanceando y todo. Y nos podemos estar todo el día chanceando o nos podemos estar todo el día juntos y no se me hace aburrido, no se me hace pesado. Porque yo creo que el Señor hasta en eso pensó. Y él sabía que muchas veces nos iban a dar la espalda, o bien dice un dicho que la traición no viene de tus enemigos, sino que viene de tus más unidos, ¿no? De tus amigos, de tu misma familia. Y yo creo que el Señor por eso nos complementó con hermanos en Cristo, porque Él nos da la satisfacción que a lo mejor ya no nos dan nuestros hermanos en carne o nuestra familia en carne, sino que ya nos las da pues nuestra familia en Cristo. Ajá. Y yo lo considero así. Y es relevante cuando compartes también la misma, pues el mismo conocimiento, ¿no? Porque a veces también puede pasar que vas a otra iglesia, por ejemplo, en donde no te puso el Señor. Sí. Y también te confundes, ¿no? Sales bien confundido y dices, oye, pero estoy en una reunión y están escuchando música del mundo, entonces... Sí. ¿Qué clase de cristianos eres? Y es que justo lo empiezas a normalizar, porque cuando conocimos de Cristo, pues era como de, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como que no te enseñan, y como no tienes allegados que sean cristianos, pues tú dices, pues yo sí, yo voy a la iglesia, ¿no? Y sí soy cristiano, por eso, pero no sabes en realidad lo que es vivir la palabra, porque no tienes quien te dirija, ajá, justo, porque yo me acuerdo que cuando conocimos, pues sí, qué padre y todo, ¿no? Y íbamos y a lo mejor empezamos a ir como a fuerza porque mi mamá, y para que nos diera permiso de salir mi mamá y así. Ibas o sea, es la realidad, sí, o sea, ibas por empezamos. Conveniencia, porque decías, pues es que sé que si el domingo no voy, mi mamá no me va a dejar salir el otro viernes. Entonces mejor hay que hacerle caso. Pero primero ibas por conveniencia. Sí, y después ya vas realidad. Como cambiando, pero yo por eso hubo un punto en el que dice, yo necesito amigos cristianos, o sea, necesito conocer más, porque quiero conocer más de Cristo, quiero saber cómo es la juventud cristiana, como ese contexto diferente, ¿no? Por eso cuando yo conocí a Misa, yo dije, pero a ver, Misael canta, y yo no los veía así, pero veo que hay iglesias donde a los de alabanza los tienen así como de, ay, no, son superiores a todos porque cantan, porque esto, y yo nunca los vi así. Y es que ellos, hasta esos músicos se la creen. Ajá. Yo batallé mucho con mis músicos. Sí hubo un tiempo, y no digo de nadie, pero de mis músicos batallé un montón. Porque, o sea, sí se pavoneaban, ¿eh? Teníamos un maestro que él era músico de escuela. En ese tiempo yo no sabía tanto de música. Y él mismo nos decía, no, que ustedes lleguen y ustedes pásense derecho, ni saluden a nadie. O sea, y eran así, ¿eh? De esos músicos que ni saludaban a nadie, o sea, que se paran. Y ya saben, lo tradicional, terminaba la música y se salían. O sea, ya no era ni para que se sentaran hasta atrás, ya se salían. O nos salíamos, más para entrar ahí, ¿no? En la bola. O sea, porque yo también llegó a un punto donde me la empecé a creer y yo decía, ay, no, pues si yo soy aquel, ¿no? ¿Qué tengo que estar saludando a la plebe? No, y luego, fíjate, yo tuve un mal pensamiento en ese tiempo, porque yo siempre en las escuelas, en el trabajo y en todos lados a donde iba, como que era de los chavos populares. Siempre en la escuela siempre era, ay no, pues el popular, ¿no? En el trabajo igual, siempre era por así decirlo, el jefe, el alfa, el mero. Sí, ya te entendí. El papá de los pollitos, ¿no? O sea, siempre era así. Y yo siempre veía a los cristianos, y yo le pido perdón al Señor y le pido perdón a toda la gente. Yo los menospreciaba. Aún siendo cristiano de cuna cristiana, los menospreciaba. ¿A quiénes? A los cristianos. A los cristianos de mi iglesia. Cuando yo empecé a hacer música. O sea, tú eras el más cristiano de los cristianos y ellos eran cristianos. No. Yo cuando me metieron ese chip del músico, o sea, yo sí me la creí. Y luego sumado a mi vida secular, pues yo veía a los cristianos y le decía a mi papá, porque él me decía, hubieras salido con los jóvenes. Y yo le decía, es que ¿cómo vas a salir con ellos? Le digo, es que a mí se me hace que ellos eran los buleados de la escuela.
Y yo, como yo siendo yo, voy a El salir con buleador. esa... Ajá, el buleador, Sí, no, y fíjate, o sea, qué mentalidad me habían metido, ¿no? Porque así eran todos en la alabanza. ¿Qué te gusta? 10 años atrás éramos así, todos. O sea, sí nos sentíamos los todopoderosos y que nadie nos merecía ni Y nada. fíjate que a mí también me pasaba, bueno, o sea, me refiero a que me pasaba lo que comentaba Giselle. O sea, yo cuando llegué a la iglesia cristiana, yo veía a los de artes, a los de alabanza y así de, y yo nunca voy a estar ahí. Yo pensaba, ¿no? Porque eran los perfectos. Porque yo así los veía. Yo sí los A veía mí así me daba como... curiosidad. No los veía más arriba, pero me daba curiosidad como, ¿cómo le hacen? ¿Qué Ajá, hay que hacer para o sea, estar ahí? yo no los veía como así de, pero yo decía, pero son los perfectos, ¿por qué están ahí? Sí. Y ya cuando te vas adentrando dices, pues no, nadie somos. ¿Sabes cómo me cayó el Señor? Me cayó de la manera más fea para un músico. Teníamos un evento en la iglesia del apóstol y íbamos bien leones. Te digo que todos íbamos bien leones. Sí, íbamos todos bien leones. Y hasta oíamos al grupo, porque fíjate, te digo que en todas las iglesias pasa. Había un grupo de alabanza enfrente de nosotros. Y el líder de ese grupo dijo, no, los que están tocando tocan bien feo. Ahorita van a ver que nosotros somos los mejores. El otro grupo lo dijo. Y ahí atrás nosotros, no, y ahorita van a ver que nosotros sí somos mejores. Pasó ese grupo y se oyó bien feo. Y nosotros todos dijimos, está por habladores. Y en eso que le marcan a mi pianista, y me dice, pianista, ¿sabes que me tengo que ir? Y dije, chin. Y dije, no, pues en ese tiempo el baterista que está ahorita con nosotros no tocaba tan bien, o sea, sí tocaba medio feíto. Y le dije, ¿sabes qué? Pues tu única chamba va a ser ponerle el distor a la guitarra. Nada más párate aquí y puchas el botón cuando yo te diga. Me dijo, no, que sí. Bueno, esa vez sonamos peor que el grupo anterior, pero así algo horrible, la peor vergüenza que un músico puede pasar. Y en cuanto bajé, me dijo mi mamá, ¿sabes por qué te pasa eso? Me dice, ¿por qué? Me dice, por prepotente. Me dice, así como se vio el grupo anterior, así como se veía de exaltado el chavo, así te ves tú. Me dice, y ahorita ya entendiste que tú no eres nada. Y desde ese momento así dije, ¿sabes qué? O sea, como que me entró ese cambio de chip y dije, es que tiene toda la razón. O sea, yo no soy nada. Y tan necesario soy, tan necesario como el lápiz en una papelería. O sea, hay una infinidad de músicos. Y así yo me vi. O sea, porque en ese evento vi como a 5 grupos y dije, sí, es cierto. O sea, nadie vino porque dijo, ay, viene el misa. O sea, todos vinieron, y en serio, todos los de alabanza que yo he conocido igual son así. La mayoría, no digo que todos. La mayoría son así, son bien crecidos. Y desde ese momento yo sí empecé a trabajar, cuando ya me dieron el cargo del grupo de alabanza, sí empecé a trabajar con ellos. Llegó un punto que hasta nosotros nos inscribimos a hacer la limpieza de la iglesia y todo. Y todos siempre tenemos eso. Siempre les he dicho, ¿saben qué? El día que ustedes se crezcan va a ser el día en que el Señor me lo va a permitir, pero yo los voy a bajar. Dije, si yo veo que ya están creciditos, ¿sabes qué, Pepito? Pues no vas a tocar hasta que te relajes. Y lo que hicimos en ese tiempo, como grupo, todos nos sentamos y cada 8 días nada más pasaba uno. Dirigía el pastor, cantaba el pastor y aún tocaba el de la batería, era la batería sola. Tocaba el del bajo, era el bajo solo. Y a pesar de que no son instrumentos armónicos, nada más son de base, se rifaba él solito. Me tocaba a mí, yo la guitarra solo, el del piano solo. Las coristas, no pasaba nadie, pasaba una sola corista. Y todos pasábamos así. Y así fue como el Señor nos empezó a moldear. Y ahorita todavía tenemos detalles, los del grupo de alabanza, ¿no? Y apenas una hermana predicó y dijo, no, es que los del grupo, los de alabanza luego pasan bien, pavos reales, ¿no? Y me preguntó un amigo, me dice, ay, ¿cómo viste a la hermana? Y lejos de enojarme le dije, ¿sabes qué? Me avergüenza, porque entonces quiere decir que todavía tengo que estar trabajando. Y es que el Señor te pone ahí y el Señor te quita de ahí, ¿no? Sí, o sea, lo hablábamos bien la vez fácil. pasada. Y te digo, o sea, ¿cómo tuve que
pasar esa vergüenza para entenderlo. Entenderlo. O sea, siempre el enemigo va a buscar de dónde. Entonces, que ya te puso el Señor, ay, ¿por qué puso tal? Y luego te quita el Señor porque hiciste algo mal. Y los demás, ay, ya viste que lo quitó. Ajá, sí. Lo quitó, ¿por qué lo habrá quitado? Tú, pues no, o sea, mejor fíjate en que le ayudes al hermano a saber por qué lo quitó, ¿no? Porque es lo que deberíamos de ver. Preocuparnos por qué el Señor quita a gente de ahí, ¿no? Y es cuando nosotros también deberíamos de tener esa empatía de decir, pero ¿por qué ya no vienes a la iglesia? ¿O por qué ya no sirves? Que eso es también algo que la verdad no hacemos, ¿no? Sí. O sea, vemos que alguien deja de ir y ya escuchas no, pues es que igual por esto, igual por el otro. Y vuelve a ir. ¿Y quiénes somos para acercarnos y decir, oye, ¿por qué ya no venías? Y no por chisme, o sea, sino Sí, por ayudar. porque se sienta dentro de la iglesia, ¿no? Porque se sienta acogido. También recientemente vi algo que decía como, a veces la gente va a la iglesia para buscar paz, para buscar amor, para buscar lo que necesita. Y uno como hermano no le dice, bienvenido, o no le dice, regresaste. Porque si esta persona va con este sentimiento es porque no ha encontrado al Señor, pero ¿quiénes podemos ayudarlo? Pues nosotros, ¿no? Nosotros podremos tener esa iniciativa de decirles, oye, ¿qué te pasó? Oye, el Señor. Y así adentrarlos hasta que realmente aprendan o comprendan que tienen que ir por el Señor y que lo van a seguir buscando. Y así no les hable nadie, pues van por el Señor, ¿no? Eso también es importante. O sea, que realmente regresen a la iglesia buscando del Señor, no buscando quién los va a saludar, no buscando si te van a decir, ay, ya me van a preguntar, ¿no? Que también es lo que comentábamos, o sea, el Señor nos da esa, pues sí, decirlo y acercarnos a los demás con palabras de amor, ¿no? No sonando déspotas, no sonando como en murmuración, sino creo que a través de ese amor que nos da el Señor, nosotros podemos también repartir ese amor a los demás. Y es que justo cuando de repente me pongo a hablar con Misa, ya sin estar jugando, sí. Yo nunca juego cuando hablo. Sí, de repente, sí, ya le llego a decir, oye, Misa, pero chance y esto puede ser lo que esté ahí fallando. Y creo que ambos sabemos cómo comunicar las cosas, ¿no? O sea, como que ya aprendes a decirlo con amor. A veces. Y cuando no puedes, ya usas el famoso, les voy a decir algo, pero con amor. Y ya, pero no te vas a enojar. Pero no te vas a enojar y ya se las sueltas. Pero tú ya dijiste que es con amor. Sí, es como un asunto complicado el tratar de decir las cosas con amor. O también eso de los hermanos. Porque sí hay personas que dejan de ir, pero luego dices, ¿qué decías? No lo quieres hacer tampoco por hipocresía, ¿no? O sea, dices, oye, yo quiero ser sincero porque me preocupa que ya no vengas, o sea, porque, oye, tú como joven, uno como jóvenes, ¿no? Jóvenes con jóvenes, acá sí se maneja mucho de, pues, ustedes jóvenes con hombres, mujeres con mujeres, pero, porque eso sí es muy importante, o sea, como estar al pendiente de tus ovejitas, de, bueno, el pastor, ¿no? Pero uno como joven, pues, ver por qué ya no está yendo tal persona y que en algún momento te lo platiquen, pues escríbele, mándale un mensajito, dile que por qué ya no viene o simplemente, oye, te esperamos en la iglesia, ¿no? O sea, las puertas siguen abiertas, el Señor te sigue esperando, pero pues es toda una transición al final del día que se den cuenta que de cuna cristiana y no siendo de cuna cristiana, al final del día los problemas pueden ser hasta los mismos, todos lidiamos con cosas, todos lidiamos con esas tentaciones, esos pecados, a lo mejor hasta los mismos. Entonces, no hay nadie en la iglesia que sea más o que sea menos. Todos vamos para el mismo camino, todos tenemos la misma meta y esa meta es conocer más del Señor y esa santidad. Y en la iglesia se nos enseña pues que debemos ir para ser la novia. Sí. Porque si decía She en algún momento eso de las iglesias like, de repente pues normalizamos cosas que no tenemos que normalizar porque no son bíblicas, más que porque tú lo dices o porque el pastor lo dice, sí. Pues que haya un sustento bíblico. Y siempre es importante, más que el sustento bíblico, no te quedes con lo que te dan,
No te quedes con lo que te dicen el domingo en la prédica, no te quedes con lo que lees en la Biblia, no te quedes con lo que te dice el hermano. Siempre, no es que lo pongas a duda, pero siempre investiga más, porque eso te va a ayudar a acercarte al Señor. Eso te va a ayudar a ser más sabio y sobre todo a defenderte del mundo o de cómo el enemigo te pudiera atacar. Eso es importante también. O sea, tú no te quedes con lo que digamos aquí, ni con lo que se diga en Sabor a Gracia. Tú investiga, tú acércate más al Señor, ten más comunión con el Señor y eso te va a dar las armas para que en cualquier momento de tu vida, en cualquier situación, realmente tú demuestres que el Señor está contigo y los demás vean, pues sí, a Cristo en ti. Y creo que la oración como ayuda muchísimo porque al final del día le estás pidiendo la guía del Espíritu Santo para que te ayude a discernir eso que estás leyendo, eso que te dijo el pastor. Bueno, nuestro mismo pastor nos dice, no se queden con lo que yo les digo, vayan e investiguen más, vayan y pídanle al Espíritu Santo que les revele lo que necesitan para poder salir de esa duda a lo mejor que pudieran tener o esa preguntilla por ahí. Así es que, pues, eso es. Nada más que sepan que no, ni los de alabanza, ni los que están sirviendo a lo mejor de ujieres, se les llama, ¿qué? Ujieres, ni los artes, nadie, no somos nada. Y Cristo nos pide que tengamos como esa mentalidad, porque Él es quien nos da todo, Él es quien pone el camino y si no, pues nos puede quitar de ahí. Tan fácil sería para Él y nos enseña a la mala vez. Fíjate que algo en la iglesia está, y en otros lados he visto, cuando los de limpieza, pues nada más son los de limpieza, ¿no? En muchas iglesias. Pero aquí algo que nos ha hecho ver el Espíritu Santo a través del pastor, o sea, todos nos agarramos directo a limpieza. Si ustedes preguntan al pastor, a ver, denos quiénes hacen la limpieza, está tanto la hermana de artes, la que danza, todos los de alabanza estamos, y todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y como bien dice Isel, o sea, tener en la mente de que todos somos iguales, todos jalamos para el mismo lado, y es como el cuerpo, ¿no? No porque este dedo no tenga la misma función que este, quiere decir que vale más. Yo si no tengo este dedo sufriría igual que si no tengo este. Yeah. O sea, tener mucho en la mente eso, y pues para darle para adelante. Entonces la invitación es para que ustedes se acerquen, que no importa si apenas vas a conocer, si alguien te platicó en algún momento, si alguien te mandó este episodio, pues acércate. O sea, a lo mejor la iglesia donde nosotros nos congregamos está en Iztapalapa. Les vamos a dejar la dirección aquí abajo, igual las redes sociales. Y si les queda cerca, pueden venir, pero si no también, porque nosotros venimos a hora y media de camino. Bueno, mi hermana ya no, pero yo sí vengo a hora y media de camino. Entonces no hay pretextos para servirle al Señor, para ir a alguna iglesia. Puedes ir a la que está a la vuelta. Si te genera algo, pues hazlo, pero acércate al Señor, porque te está llamando. Y hay iglesias para todos, ya dijimos. Hay Sí. la Slide, donde no te gusta que te regañen, también ve ahí. O donde sí te digan, haz las cosas así, pero lo importante siempre es buscar al Señor y reflejar su amor y buscar su amor, porque sin Él, pues la verdad es que yo he aprendido que no sería quien soy hoy y no seguiría trabajando en quién voy a ser mañana. Y en algún momento después de esas likes, siento que el Espíritu te va a pedir más. Sí, solito el Espíritu te dice, a ver, muévete. Ya conocí aquí, ahora lugar que de otro confort, y el Señor te va a llevar. O sea, nosotros no podemos creer cómo estamos tan lejos teniendo 5 minutos de la casa, ¿no? Sí, pero así. Pero pues el Señor te va a poner y tú lo vas a sentir, que eso es lo padre. ¿Cómo lo vas a sentir? No lo sabemos. Todos tenemos diferentes experiencias al final del día. Y si estamos a punto de cumplir un año ya con este proyecto del Señor que ha puesto en nuestras manos. Hemos tenido el apoyo de nuestro pastor, que la verdad es que es de gran bendición. Y pues tenemos una sorpresa para aquellos seguidores que ya están suscritos, y los que no, pues mándeles este video, porque vamos a regalar una Biblia misa. Vamos a regalar una Biblia y un kit con plumones y con cositas. Con un kit de Sabor a Gracia. Un kit de Sabor a Gracia para que tengan si no tienes una Biblia o si la tienes, no importa.
cómo participar, ¿Cómo es la dinámica? cómo ¿O qué? es la ¿Cómo es dinámica. la dinámica? Pues uno, tienes que compartir este episodio del día de hoy. Tienes que seguir la cuenta de Misael, que te la voy a dejar en la descripción, también te la dejo aquí. Se las vamos a dejar aquí abajo. Y también las de Sabor a Gracia, aquí se las vamos a dejar. Entonces les voy a escribir también las bases para que puedan participar. Es este episodio el que tienen que compartir y escribirnos un mensajito, escribirme a mí un mensajito el por qué quieren ustedes la Biblia. Y pues eso es todo el día de hoy. Hermano Misael, ¿algo más que quieran compartir? ¿Algo más que quieran? Muchas gracias, Cecilita, un gustazo, un honor, un privilegio. Esperemos no sea la última vez que estás con nosotros. Espero que no, espero que me inviten al pastel de Sabor a Gracia. Y espero ser yo quien elija quién va a ganar la Biblia. Porque la pues, vamos es a mi tener aquí episodio. entonces el episodio. O sea, es mi episodio. O sea, ¿por qué el mío? Sí. Vamos a transmitir en vivo el ganador, entonces no se lo pierdan, va a estar Chesita, entonces Compártanlo mucho para que compártanlo y no para que comenten. me vea la gente porque no me gusta, pero para que Sabor a Gracia llegue a muchas A más más gente. personas y pues seguir compartiendo esto que es muy grato para nosotros y no dudamos de que sea muy grato para el Señor también. Entonces les voy a dejar bien las bases aquí en la descripción para que vayan y la lean, y de cualquier manera ahí en Instagram de Misa y el mío les voy a dejar también la información para que vayan a seguirnos. Va que va. Pues nosotros somos Sabor a Gracia, gloria al Señor por un episodio más, y también la fecha se las dejo por ahí. Los amamos con el amor de Cristo, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bye. Bye.